Es decir, si esto es X y esto es X mayúscula, pues entonces decimos que la condición de reentrante es que esta X pequeña entre la X mayor, que sería la dimensión total, multiplicado por 100 debe ser menor o igual menor que 15%, perdón, menor al 15%. Cuando nosotros excedemos, cuando nosotros tenemos un valor eh, menor o igual, cuando tenemos un valor mayor al 15%, pues entonces decimos que existe reentrante. Entonces, en nuestra estructura de práctica que estamos desarrollando, pues evidentemente no tenemos condición reentrante. Es lo que se puede ver, ya que se trata de una estructura que tiene más o menos esta condición. Bien, entonces, cuando sabemos si tiene reentrante, la modelamos y luego verificamos. Bien, entonces, esta condición la podemos observar sin ni siquiera haber corrido el software, igual que la anterior. En la deriva máxima del piso ya la revisamos y hicimos la comparación, obtuvimos valores directamente del software, los comparamos con las condiciones normativas. eh, la deriva máxima que obtuvimos en función de los sismos dinámicos solamente y en la dirección del mismo sismo. Es decir, para el sismo dinámico en X, yo reviso la deriva máxima en la dirección X y para el sismo dinámico en Y, reviso la deriva máxima en la dirección Y. Entonces, esas son las derivas elásticas que tengo que multiplicarla por el coeficiente de ampliación de desplazamiento lateral y de esa manera obtendré la deriva máxima inelástica. Es decir, al multiplicar la deriva máxima elástica por el CD la convierto en inelástica y es esta la que yo comparo con mi deriva máxima normativa que es igual a 0.0008. Ya lo habíamos visto en la clase anterior eso. Bien, entonces los desplazamientos, muy similar al cálculo de las derivas, nosotros obtenemos los desplazamientos máximos con respecto o que me ocasiona el sismo dinámico en X, en la dirección X, y buscamos el desplazamiento máximo elástico que me ocasiona el sismo dinámico en Y en dirección Y. Entonces, esos valores los multiplico por el factor de ampliación del desplazamiento lateral, que es el CD, y convierto esos desplazamientos máximo elástico en desplazamiento máximo inelástico. Y son esos los que voy a comparar con este valor, que es el desplazamiento máximo normativo, que es 0.008 multiplicado por H. Entonces, sabiendo que entre deriva y desplazamiento tengo, las derivas son adimensionales y el desplazamiento sí tiene una unidad, que sería la unidad que conlleva la H, que es la elevación, que sería centímetro, metro, milímetro, etcétera. Bien, entonces, lo del periodo fundamental de la estructura, acordamos que debe ser lo más próximo al periodo. Nosotros corremos el software y obtenemos un periodo en el software. Ese periodo vamos a asumir que me da 0.90 segundos. Asumiendo que me da 0.90 segundos. Tengo una estructura de 6 pisos. Entonces hay una fórmula empírica que me dice que el periodo es igual a 10% del número de pisos, que es lo mismo que decir 6 entre 10. Es una aproximación. Entonces, el periodo de mi estructura anda por los 0.6 segundos. Si ustedes, eso es simplemente para usted orientarse, no es normativo, esta parte no es normativa, es simplemente para usted orientarse. Entonces, es el periodo fundamental obtenido en el software, en ETABS, a través de haber corrido
el software. Bien, entonces tienen dos formulaciones que les permiten obtener tres periodos, que sería Tx, que es igual a KO por H sobre la raíz de la dimensión en planta de X. Tenemos Ty, que esa misma fórmula simplemente va a cambiar la dimensión en planta Y. KO por H entre la raíz de, de Y. Tenemos una que es constante para cualquier dirección, que le llamaríamos T es igual a CT por, por H elevado a la X. Y ya sabemos que esas constantes que aparecen acá están en la tabla 9 del R001 y dependen del tipo estructural. Es decir, si es un pórtico especial, si es un pórtico de hormigón, si es estructura metálica, si es de muro, pues entonces le va a dar diferentes valores para CT y para X. Y H sabemos que es la elevación no empotrada de nuestra estructura. Bien, entonces nosotros obtenemos nuestro periodo en base a estas formulaciones. Ese periodo nosotros lo vamos a comparar con el que obtenemos en el software, el periodo obtenido en ETABS. Y deben ser aproximados. ¿Qué tan aproximados? Tan aproximados que permitan hacer cumplir las derivas máximas de piso y los desplazamientos máximos de piso. Es decir, que si mi periodo es de 0,90 y esta formulita que le indico por acá, que el periodo es una fórmula empírica, no está en el reglamento, con esta verificamos. Ahora, ¿por qué yo le doy esta fórmula empírica? Porque rápidamente, si ni siquiera desarrollar esta formulación, ustedes van a entender si están trabajando bien o mal. Imagínense que ha pasado, que ustedes estén calculando una estructura y el periodo le dé 100 segundos. 100 segundos le da el periodo. Entonces, cuando el periodo le da 100 segundos, si ustedes se van a la fórmula empírica, ¿cuántos pisos tiene que tener esa estructura para que le dé 100 segundos? Máximo tiene que tener como 10 pisos, ¿no, profe? No, al revés. Ahí tú dividiste entre 10. Sería, Como como es 100, profe. 10% el número de pisos, sería 1000 pisos. Es decir, si tú vas, esto es piso acá, y si el periodo es 0,6 segundos, entonces, y tú multiplicas para acá, por ejemplo, vamos a poner periodo es igual al número de pisos entre 10. Vamos a ver. Si el número de pisos, si el número de pisos es 1000 entre 10, ¿cuánto te da? Un periodo de 100. Velo acá. Entonces, para que tenga una orientación, estoy trabajando con una estructura de 5 pisos y me está dando 1000 segundos. No, eso está extremadamente malo. Algo está pasando ahí. Cuando viene a ver, la estructura no tiene ninguna rigidez. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, cuando ustedes colocan el... Cuando ustedes, por ejemplo, no le colocan o definen secciones, vamos a decir que es de 30 por 30 y usted se equivocó porque aquí es centímetro, aquí y ya, eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted quiere definir para una columna de 30 por 30, pero usted no se percató que decía 30 y aquí afuera decía milímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos diciendo una columna de 3 centímetros. ¿Ustedes entienden? Entonces, cuando ustedes cometan esos errores, puede pasar esto donde el periodo le va a dar muy grande, porque la rigidez es muy pequeña, porque ustedes se confundieron, pensaban que esto era
centímetros y en realidad en el software le decía, aquí coloca la magnitud y aquí afuera dice que es milímetro y usted pensó que porque usted colocó 30 son 30 centímetros. Entonces cuando viene a ver son 3 centímetros lo que usted está colocando y para la fuerza que va a resistir, 3 centímetros de sección que tenga en una dimensión en la que va a tener un sismo bien grande, pues entonces la estructura se va a desplazar tanto que va a tener un periodo extremadamente grande, unos desplazamientos extremadamente grandes y en efecto una deriva extremadamente grande. Entonces eso va a ocurrir. Ahora, es un caso contrario que puede ocurrir. Si su estructura es de 5 pisos, su periodo aproximadamente, como ustedes lo calculan, bueno, pueden hacer el cálculo. Ustedes revisan, pueden dar el periodo, el menor periodo de esto es el que nosotros elegimos, ¿verdad? Entonces lo van a comparar con el 10% del número de pisos y se van a dar cuenta que andan muy, pero muy aproximados. Si mal no recuerdo, habíamos calculado 0,53 el menor de esto, o 0,49. Y vean, y para 5 pisos, 5 entre 10 igual a 0,5 segundos. Entonces es muy aproximado. Entonces, lo que debemos garantizar es que los desplazamientos y la deriva máxima no cumplan con las derivas y desplazamientos máximos normativos. Bien, entonces, cuando el periodo es muy pequeño, cuando también cometen ese error con las unidades de los materiales, podemos decir, por ejemplo, que nuestra resistencia a la compresión, nosotros la estamos colocando en toneladas, un ejemplo, y lo llevamos a centímetros o viceversa. O sea, en el caso que me dé mayor, tenemos que ser consistentes con las unidades que me presenta el software y con la magnitud que le estoy asignando. Cuando, a veces podemos definir una resistencia de material muy grande o un módulo de elasticidad muy grande. Recuerden que el módulo de elasticidad aporta rigidez también. Y en tal caso, pues entonces hacer muy grande la rigidez o la resistencia, pues en ese caso nosotros vamos a tener un periodo muy pequeño. Ahora, se puede dar caso que no solamente es por razones de algún error cometido, también podemos tener una estructura donde tenemos mucha rigidez en base a los elementos que hemos definido, como por ejemplo una estructura que va a soportar 1 tonelada y le colocamos columnas de 1 metro por 1 metro. Eso es demasiado. Y de un piso, vamos a asumirlo, un piso con columna de 1 metro por 1 metro, una excesiva rigidez, le estamos dando una estructura que ni siquiera la necesita. Entonces tenemos que tener cuentas con eso. Entonces, ¿en qué consiste el chequeo del periodo fundamental de la estructura? Consiste en garantizar que se cumplan los desplazamientos y deriva máxima del piso y que este desplazamiento obtenido en el software debe ser aproximado perdón, este periodo obtenido en el software debe ser aproximado al periodo fundamental de la estructura calculado según la normativa, en base a estas formulaciones. Bien, entonces, vamos a continuar. Estábamos en piso suave. Les voy a explicar cuál fue el error que tuvimos en la clase anterior debido al piso suave. Pues aquí les voy a presentar ante todo. Y fíjense, en todos los software anterior a Alita 19, versión 19, las
las rigideces, el software la arroja acumulativa, de manera acumulativa. Pero en la versión 2019, pues no se figura acumulativo, sino por piso. Me va dando la deriva por piso. Aquí le voy a mostrar, nos vamos vamos a una display acá y vamos a abrir la tabla, Show Table. Fíjense que este candadito debe estar cerrado, es decir, que ya el análisis está realizado. Cuando este candado está cerrado, es porque hay un análisis realizado. Ahora, siempre y cuando no lo cerremos automáticamente. Si nosotros queremos eliminar el análisis que hemos desarrollado, abrimos este candadito, hacemos clic sobre él y me pregunta si quiero abrirlo, le digo que sí. Entonces ahí se piden todas las informaciones correspondientes al análisis. Entonces vamos acá donde dice Structure Output y luego vamos acá donde dice Other Output. Y vamos a seleccionar aquí donde dice Story Stiffness. Seleccionamos y damos OK. Aquí recuerden, vamos a verificar las derivas para los sismos dinámicos. Entonces vamos a verificar X primero, hacemos un clic derecho sobre Output Case y seleccionamos S de X. Ahí está. Entonces, bien, fíjense, lo que tenemos acá es la tabla para la revisión del piso suave. Tenemos S de X, que es el sismo para el cual vamos a revisar las rigideces en la dirección X. Es decir, para el sismo dinámico en X, reviso rigidez en el piso, en la dirección, en la rigidez en X, perdón. Bien, entonces estos valores que están acá, haciendo clic aquí, exporto a Excel y me va a aparecer una tabla en Excel con exactamente esos mismos valores. Aquí se la voy a mostrar. Aquí estamos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Estas derivas que están aquí, estas rigideces que están aquí, son exactamente las rigideces que vamos a comparar cuando representemos el sismo dinámico en X aquí. Estas rigideces que están acá son por piso, no son rigideces acumulativas. Entonces, ¿en qué consiste el chequeo de piso suave? Consiste en verificar que la rigidez de un piso sea mayor al 70% del piso adyacente superior. Es decir, que la rigidez del piso 1, esta rigidez que está aquí, sea mayor al 70% de la rigidez del piso 2. Si no se cumple esa condición, pues entonces existe piso suave. O dicho de otra manera, cuando la rigidez del piso 1 sea menor a la rigidez, al 70% de la rigidez del piso 2, cuando el 70% de la rigidez del piso 2 sea mayor a la rigidez del piso 1, existe el piso suave. Bien, es decir, el piso de abajo tiene que tener como mínimo el 70% de la rigidez del piso de arriba para que no exista piso suave. ¿Sí? Tiene que ser más rígido el de abajo. En este caso, podemos verificar que el de abajo es más rígido que el de arriba. El segundo es más rígido que el tercero. El tercero es más rígido que el cuarto y el cuarto es más rígido que el quinto. Entonces, ahí visualmente me doy cuenta que no existe piso suave. Pero aquí estamos hablando de 2.100.000, no, 21.321.029.
Y aquí estamos hablando de 13 millones, aquí estamos hablando de 12 millones 772 mil, aquí estamos hablando de 12 millones 591 y aquí de 11 millones. Es decir, que los pisos de abajo tienden a ser más rígidos que los de arriba en todas las condiciones. Vamos acá. Este es más rígido que este es más rígido que este es más rígido que este y este es más rígido que este. Entonces, no hay piso suave. Lo vamos a mostrar en la tabla que nosotros estuvimos desarrollando. Esto es para el sismo dinámico en X. Lo mismo tenemos que hacerlo para el sismo dinámico en Y. Le voy a mostrar en la tabla que nosotros desarrollamos. Ahí están los valores. Estos son los mismos valores. Vamos a mostrarles. Miren qué hago aquí. KI es justamente esta columna que está acá. La rigidez Profe, no se de está viendo cada lo que está piso. presentando. ¿No lo está presentando? No. Ok. Pensé que cambiaba igual, pero vamos a poner. Sí, sí, ahora sí se ve. Ah, ok. Ok. Entonces, esta columna que está aquí, exactamente esta, que es la rigidez por piso. Ustedes recuerdan en la clase anterior que lo que estaba haciendo era restando, colocaba esta rigidez aquí arriba y a la anterior le restaba a esta, le restaba esta y viceversa. A esta le restaba esta, pero en las versiones anteriores de ITA sí se realiza de esa forma. Aquí la rigidez me la está dando por piso, no me la está dando acumulativa. Por eso no tengo que hacer esa reducción. Simplemente paso esta misma columna acá, que sería la rigidez por piso. Profe, disculpe, usted está es en Excel, Sí, porque no veo que se está moviendo su mouse, pero está Sí, bien. no se ve, No se profe. ve, profe. vamos a ver qué está pasando ahí. Ok, vayan a ver ahí. ¿Sabes? Sí, ahí sí. Ahora sí. Ok, ahora vuelvo y repito. Estas rigideces que están acá, exactamente este valor que está aquí. Signo de igual, miren aquí, si selecciono acá, signo de igual, y lo que hice fue arrastrar esto hasta aquí abajo. Ahí están los valores. Ahora, ¿qué hago? El siguiente paso es sacarle a, el 70% a esto, a estas rigideces. Por ejemplo, la del piso 1 no necesito el 70%. Yo saco el 70% lo puedo hacer así, para que no se vayan a confundir. Miren cómo lo voy a hacer. 0,70 por esto. Vamos a ver. Me falta el signo de igual. 0,70 por este valor. Esto aquí. Ok. Ok, ahí está. Ese sería el 70% de este valor. Y este es el 70 de este. Bien. Del piso 1 no es necesario, lo puedo llevar, no importa. Pero para comparar el piso 1 yo lo que hago es hago la siguiente comparación. Digo que la rigidez del piso 1 es ser mayor o igual a este valor. Y efectivamente es mucho mayor. Veanlo acá, que es más del doble. Entonces me dice que no es necesario reducir el RD a 1,5 o no, o podemos decir existe piso suave. No existe piso suave. Aquí le voy a explicar cómo desarrollo esta formulación. Aquí está.
Hice esto. Miren aquí. ¿Qué hago? Busco la rigidez del piso que está soportando el piso número, el primer piso. Vengo acá, piso 1, piso 2, 3, 4 y 5. El primer piso y calculo el 70% de la rigidez del piso 2. Y si resulta ser mayor al piso 1, existe el piso suave. Dice que no existe. Hago lo siguiente con el piso número 2. Si el 70% del piso 3 es mayor a la rigidez del piso 2, existe el piso suave. Pero ¿cuál es el 70% del piso 3? Este valor. Y ese valor es mayor a los 13 millones que aquí. No, entonces no existe el piso suave. Si el 70% del piso, el piso 4 es mayor a la rigidez del piso 3, entonces existe el piso suave. Pero en este caso, el 70% de la rigidez del piso 4 es 8.814.173,95. Y ese valor resulta ser menor a la rigidez del piso 3. Entonces no existe piso suave. Finalmente, si el 70% de la rigidez del piso 5 resulta ser mayor a la rigidez del piso 4, pues entonces existe el piso suave. Pero ¿quién es el 70% de la rigidez del piso 5? Es este valor, veanlo acá. 0.70 por esto es 70% de esta rigidez. La comparo con este valor y de, si este valor resulta ser menor al 70%, existiría piso suave. Pero en este caso no existe el piso suave porque, porque este valor resulta ser menor. Entonces vean aquí las formulaciones. ¿Qué digo? Aquí digo, si M7, ¿pero qué es M7? 13, 13 millones. Es menor a N. Ok, ok. Aquí hay un detalle. Sería así. Cuando hice el cambio acá, recuerden que aquí abajo tenía un valor. Tengo que corregirlo. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si este valor es menor a este, ok. Si este valor es menor, si este valor es menor al 70%, vamos a ver si este valor, ahí está bien, sí. Ok, entonces miren acá la formulación, ¿cómo lo hago? Si es un condicional que estoy formulando. Entonces ese condicional me dice, lo voy a hacer con ustedes acá, lo voy a hacer por aquí. Eso mismo que está aquí lo voy a hacer por aquí con ustedes. Signo de igualdad. Sí, y vean lo que me dice. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Entonces hacemos clic acá y vean aquí. La prueba lógica, es decir, la comparación. Yo estoy diciendo, si este valor, vamos a bajarlo aquí. Vamos a bajarlo aquí. Esta condición. Si este valor es menor que el 70% del piso 2, que es este valor, vean aquí la condición ya está. Después de la condición de la prueba lógica viene una coma, abro comillas. Si esa condición se cumple, yo quiero que diga que no existe, piso suave. Bien, cierro mi comilla.
El valor verdadero. Ahora, si es falso, entonces, si no se cumple, yo quiero que diga, existe, existe piso suave. Cierro la comilla y fíjense que solamente me está faltando un paréntesis acá para poder concluir. Le doy a Enter y ahí está la condición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos a ver. Aquí dice lo contrario, aquí dice sí. Fíjense la condición, es la manera como coloco el signo de igualdad. Estoy diciendo, si este valor que está aquí, es menor a este valor, existe piso suave. Ahora vean la condición que le pongo acá. Ok. Hay un detalle. Fue acá que cometí el error. Si este valor es mayor, es menor a este, existe piso suave. Y eso es correcto. Vamos a ver aquí qué fue lo que coloqué. Si este valor es menor, si este valor es menor a N7, al 80%, aquí debe existir piso suave también. Vamos a cambiarlo. No existe. O podemos hacerla, en vez de cambiarlo, podemos hacer lo siguiente: cambiar el signo de igualdad. Cuando este valor sea mayor a este, no existe. Cuando este valor, que es la rigidez del piso 1 sea menor a este valor, ese está correcto. Existe piso suave. Pero porque, ay, ok, ya. Esa condición se está cumpliendo. Cuando este valor sea mayor, Pero que vamos a cambiar las condiciones de existe y no existe, inviértala. sí, pero hay un detalle. Por ejemplo, M8, que es la rigidez del piso 1, es menor. Ok, ya, ahora sí. Es cuando sea mayor a N7, no existe piso suave. Y aquí existe. Esa es la condición. Ok. Entonces esto lo subo hasta acá. Y entonces esta condición está en revés aquí. Si ustedes se fijan acá, aquí dice que vamos a ver, cuando M8, ¿quién es M8? Este valor sea menor al 70%, de quién, de la rigidez del piso que está encima, entonces existe piso suave. ¿Está muy claro ahora? ¿Está claro lo que acabo de decir? Esta es la condición simplemente. Estoy condicionando que cuando este valor sea mayor al 70%, no existe piso suave. Pero si este valor resulta ser menor al 70%, que es como lo programé por acá, entonces sí existe piso suave. Ok. Bien, ¿quién tiene duda para aclarar ahora? ¿Quién tiene dudas? Voy a continuar entonces. Esa es la primera condición. Primera condición. Ahora, la segunda condición dice que cuando el promedio de las rigideces de los tres pisos superiores adyacentes. ¿Cuáles son los tres pisos superiores adyacentes? Por ejemplo, esta condición la voy a ver para el piso 1, relacionándolo con el piso 1. Entonces, ¿cuál es el promedio? El promedio de las rigideces de los tres pisos superiores adyacentes al piso 1, ¿cuáles son? El 2, el 3 y el 4.
las tres rigideces, las divido entre tres o simplemente empleo la formulación del promedio acá que hace exactamente lo que acabo de decir. Tomo esos tres valores, los divido entre tres y me arroja el promedio. Lo multiplico por 0.80. Tengo aquí, lo multiplico por 0.80 y ese valor tiene que ser menor que la rigidez del piso 1 para que no exista piso suave o no sea necesario reducir el RD en ese 65, a 1.5. Esa condición la veo para el piso 1, ahora la voy a verificar para el piso 2 y digo que cuando el promedio de las tres rigideces adyacente superior a qué piso, el piso 2, es decir, los tres pisos que tiene el piso 2 por encima, que sería el 3, el 4 y el 5, multiplicado por 0.8, que sería el 80% de ese promedio, debe ser menor que la rigidez del piso 2 para que no exista piso suave. Y vamos a ver si es así. Este valor, que es el 80% de ese promedio, es menor a esta rigidez. Entonces no existe piso suave o no es necesario reducir el RD. Tres pisos que están por encima del piso en cuestión, es decir, de los tres pisos superiores adyacentes. Cuando verifico por el piso 1, pues fíjense que los tres pisos adyacentes superiores son el 2, el 3 y el 4. Y a esos tres pisos los sumo, lo divido entre 3 y obtengo el promedio de esa forma. O lo desarrollo en base al promedio, que se puede calcular directamente en Excel. Lo multiplico por el punto 80 y lo comparo con la rigidez del piso 1 y este valor cuando sea menor, pues entonces no existe piso suave. Bien, y si esa condición es positiva, entonces existe piso suave. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si Q8, ¿quién es Q8? Este valor, Q8, es mayor que H8. Vamos a ver, ¿quién es H8? ¿Por qué va H8 acá? Ah, ok, es lo mismo. Ok. Si Q8 es menor a la rigidez real de, de H8, déjame ver algo aquí. Estas son las rigideces. ¿Dónde está tomando estos valores? Ok, no. Estamos en X. Ahora sí. Míralo acá. Sí. Vamos a ver. Ok. Ahora sí. Está bien. Fíjense. La condición es la siguiente. Si. Un momento, por favor.
Bien, me disculpan ahí. Entonces, fíjense, vuelvo y repito. Sí, Q8, ¿quién es Q8? Q8 es el 80% del promedio de la rigidez del piso 2, 3 y 4. Veanlo aquí, esto es Q8. El promedio de esas tres rigideces multiplicado por 0,8, es decir, el 80%. Entonces dice, la condición dice, si Q8 es mayor, es decir, si el 80% del promedio de la rigidez resultase mayor a la rigidez del piso, de este piso, que es el piso 1, va a ser el piso 1 que lo estamos haciendo, entonces existe piso suave. Pero si se fijan, el piso 1 tiene mayor rigidez que el piso 2, por lo tanto, no existe piso suave. Bien, aquí simplemente era, era cambiar esto. Ahí está. Eso mismo, nosotros lo hacemos para quién? Para, para la dirección Y. Aquí está. ¿Qué vamos a cambiar aquí? Las rigideces, pues entonces la vamos a mover a Y. Le damos a Enter y hacemos doble clic acá. Ya lo demás se mantiene igual. Ahora lo de la condición. Se fijan aquí simplemente ahora estamos multiplicando estos valores por 0,8. Aquí la condición la cambiamos. No, se mantiene todo igual aquí. Y ahora a la condición cumple. Y aquí sí tenemos que movernos hacia la rigidez en Y. Ahí está todo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo del piso suave? ¿Preguntas? Ok. Entonces, profe, en caso de que dé piso suave, se cambia el RD solamente. Ahí usted tiene las condiciones, ya en la clase anterior lo habíamos indicado. Se reduce el RD a 1,5. Eso es lo que solicita el software. Bien. Entonces, de esta manera nosotros hacemos la revisión del piso suave. Ok, continuamos con el software. Se puede ver aquí ya. Lo mismo, recuerden, aquí verificamos para el sismo dinámico en X. Podemos copiar, inclusive, seleccionar esto acá, copiarlo y pegarlo en Excel también. Control C, así seleccionan todo y lo pegan en Excel. Sí, o simplemente exportar a Excel esos valores y le sale la misma tabla que me salió hace un momento. Entonces, si queremos verlo para el sismo dinámico en Y, pues seleccionamos el sismo dinámico en Y y lo verificamos para las rigideces en Y. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar. El siguiente chequeo a verificar sería el de piso débil. No lo vamos a hacer. Le voy a explicar por qué no lo vamos a hacer. Porque el de piso débil solicita que se busquen las rigideces de todos los elementos, una por una. Las rigideces no, los cortantes de todos los elementos, uno por uno, para poder hacer la verificación. Si quieres lo hacemos, hoy no va a dar tiempo para ese, se tomaría un buen tiempo para hacer esto, pero si quieren en una próxima clase lo podemos hacer, para así poder avanzar lo demás chequeo. Ya revisamos ortogonalidad, reentrante, piso suave, derivas máxima de piso, desplazamiento máximo del piso. La discontinuidad en los diafragmas, pues ya lo había explicado, que también no requiere de
esa verificación no requiere de haber corrido el análisis en el software. Relación de desplazamiento máximo y promedio, ese sí. Relación ese lo habíamos visto, ¿no? De relación de desplazamiento máximo y promedio. No, ese no lo hemos visto. No, profe. Ese no. Vamos a ver de relación de cortante, tampoco se ha verificado. Lo de la redundancia estructural, se lo voy a explicar, masa participativa y distribución de masa. Las dos relaciones de desplazamiento y cortante lo vamos a ver de último. Vamos a ver la redundancia, en qué consiste. Bueno, pues como le había mostrado antes, tampoco requiere de que se haya corrido el software la relación de la redundancia estructural. Le había indicado que eso depende de la línea de resistencia que tenemos, línea de acción. Por ejemplo, cuando tenemos una estructura con más de 3 líneas de resistencia, pues no tenemos que reducir el RD a 1.5, ni el CD debe ser mayor a 1.3. Es decir, no tenemos esa condición. En este caso, por ejemplo, tenemos una línea de resistencia en esta dirección, tenemos otra, aquí hay 4, al igual en la otra dirección. Entonces, simplemente cuando se tengan 2 líneas de resistencia es cuando se debe considerar lo que concierne a la redundancia estructural. Por ejemplo, si tenemos una estructura que solamente tiene un eje, 2 ejes en esta dirección y 2 ejes en esta dirección, entonces debemos dotar los elementos estructurales de suficiente resistencia para poder resistir la carga a la que se somete. Entonces, también se debe considerar la reducción del RD a 1.5 y solicita que el CD no sea mayor a 1.3. Es decir, que ni siquiera tenemos que correr software para darnos cuenta de esto. Bien, entonces, el otro chequeo es cuando la masa por piso hay una diferencia de más de un 20%. Ese es el chequeo de la masa adyacente. Cuando tenemos un piso, por ejemplo, el piso 2 y el piso 3 o el piso 1 tienen diferencia de masa de más de un 20%. Pues entonces, en ese caso se debe correr un análisis dinámico obligatoriamente. En nuestro caso, estamos desarrollando un análisis dinámico inmediatamente, es decir, que si no se cumple con esas condiciones, pues ya estamos cumpliendo simplemente por estar desarrollando un análisis dinámico. ¿Y cómo revisamos eso? Por ejemplo, lo de la masa, para determinar qué nosotros tenemos, o sea, la diferencia de masa. Pues hacemos lo siguiente, nos vamos a Display, Show Table y buscamos, vamos a ver en Output, la fuerza por piso, Story Force acá. Aquí estamos en rigideces, ahora vamos a Story Force. Hacemos clic en OK y aparece esta tabla. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, esa fuerza es el peso, son los pesos. Entonces, ¿cómo calculamos esos pesos? Aquí nos vamos a carga viva y carga muerta. Aplicamos. Entonces, para el piso 5, por ejemplo, este sería el peso muerto, el top, 172.468. Y debido a carga muerta, carga muerta y carga viva es
24.000. Entonces ustedes saben que tenemos un factor de reducción de sobrecarga viva, que sería ese 24.000 multiplicado por el factor de reducción de sobrecarga viva correspondiente a la estructura que es basado en el uso. Es decir, si esta estructura es de oficina, pues 0.2. Si es vivienda, 0.15. Si es hospital, 0.25. Es el mismo que nosotros tuvimos para más souls en la tabla A2 del R001. Entonces multiplicamos por el factor la carga viva y se la sumamos a lo que da la carga muerta acá. Y esa carga, recuerden, cuando tenemos una fuerza, esta es la condición. ¿A qué es igual la fuerza? A masa sobre una aceleración. En este caso, esa aceleración es la gravedad. La gravedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta? Si nosotros queremos la masa es igual a este valor que ustedes están sumando el 100% de la carga muerta, el porcentaje de la carga viva. Si esa es la masa del piso 5, entonces sería el 100%, esto más el porcentaje, como es de oficina, 0.20 por esto, y lo sumamos todo y dividimos ese valor que tenemos ahí, que es fuerza, entre la gravedad, y obtenemos la masa. Entonces, al final, bajo esa condición, nosotros vamos a tener la masa 1, masa 2, masa 3, la masa 4 y la masa 5. Entonces, vamos a verificar si existe diferencia de masa de más de un 20% de un piso a otro. La masa 1 le corresponde al piso 1, la 2 al piso 2 y así sucesivamente. Entonces, si hay diferencia entre una y otra que sean adyacentes de más de un 20%, pues entonces el reglamento nos solicita que realicemos un análisis dinámico. Pero en nuestro caso ya pues estar trabajando con SDX, estamos hablando de un sismo dinámico en X y sismo dinámico en Y. En X y Y, entonces en tal caso nosotros estamos cumpliendo sin ni siquiera darse la condición con esa verificación. Pero en su proyecto, en lo que se le indique más adelante, ustedes tienen que hacer todas las verificaciones y argumentar la situación. Por ejemplo, hacer la verificación. Está cumpliendo, no hay problema. En este caso, si no está cumpliendo, entonces usted dice, de todos modos se está realizando un análisis dinámico. Si cumple, como quiera, deben hacer la verificación. Hacen la verificación porque es la única forma de darse cuenta si se está dando la situación o no. Entonces, de esa manera lo tenemos. Nos vamos a Story Force, calculamos la masa en top, siempre para top, carga viva, carga muerta, piso 5. Nos vamos al piso 4, top, carga viva, carga muerta, carga viva. Piso 3, carga muerta y carga viva. Piso 2, así sucesivamente. Entonces, recordando que la carga viva se reduce por un factor de reducción de sobrecarga viva para todas las condiciones. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Preguntas? Hagan No, preguntas. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Bien, continuamos entonces. Tengan la pregunta ahora.
o anoten, como le dije en la clase anterior, anoten cualquier duda con respecto a lo que se está impartiendo, porque luego al final son ustedes los que tienen que resolver. Bien, entonces vámonos con el chequeo de la masa. Recuerden, distribución de masa es la otra, de masa adyacente. En este caso vamos a hablar sobre masa participativa. Siempre lo que son asuntos que se parecen mucho, me gusta tratarlos uno detrás del otro para que no se confundan. Masa participativa es diferente, eso viene del análisis modal a la distribución de masa, que fue lo que expliqué ahora mismo. Tomen nota para que no se confundan. Entonces, vámonos con el chequeo de la masa participativa. Para esta verificación, que es bastante sencilla también, y es de suma importancia, vamos a ver cómo se verifica esto. Vamos a display en table, nos vamos a output structure acá y no, donde dice modal information acá, hacemos clic, seleccionamos de la segunda opción que dice modal participating mass ratios. Esa es la opción, hacemos clic y lo que vamos a verificar es lo siguiente. Podemos exportar el archivo, exportarlo a Excel y verlo desde Excel. Esto que está aquí completo. Si ustedes se fijan, lo que tenemos son los modos de vibración. Vamos a ver. Aquí, no. Déjeme ver. Ok, esta es la tabla ya. Aquí está. Bien, aquí tenemos los modos de vibración que nosotros habíamos definido. Desde el modo 1 al modo 15. ¿Recuerdan por qué razón? Habíamos definido 3 modos por piso. Tenemos 5 pisos, 3 por 5, 15. Ahí están. Entonces, para cada modo tenemos el periodo. Este es el periodo fundamental de la estructura, calculado en nuestro análisis de ITA. 0.81 es el periodo. Ese es el mismo periodo que nosotros vamos a ver a comparar para el chequeo del periodo fundamental de la estructura. Exactamente. ¿Cuál periodo? El periodo del primer modo de vibración. Ese que está ahí. Nuestra estructura es 5 pisos y nos está dando un periodo de 0.81. Inmediatamente que me da 0.81, yo lo encuentro un poco alto para el periodo de para la comparación. Es decir, este periodo está muy alto con el 10% del número de pisos. Y inmediatamente lo veo así, pues me doy cuenta que necesito aumentar rigidez en la estructura porque el comportamiento es flexible. Mientras más grande sea este periodo con respecto al de los cálculos a que nosotros tenemos normativos, pues más flexible es la estructura. Si este periodo hubiese sido menor a que tuvimos en los cálculos, pues entonces se va a comportar más rígida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se requiere que sean aproximados. Si hay aproximación entre ellos, entre este periodo y el menor periodo obtenido en las formulaciones desarrolladas del reglamento, pues entonces, mientras más parecidos estén, pues entonces más cerca estarán de que se cumplan los desplazamientos y las derivas máximas del piso. Entonces, este chequeo el chequeo de la masa participativa consiste en garantizar dos cosas. La primera es que se movilice al menos el 90% de la masa, en las direcciones del análisis. ¿Y cuáles son las direcciones de análisis? Aquí, miren acá. Son estas. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z. Aquí están. Esas son, lo voy a colocar así. Garantizar que se movilice el 90%
de la masa en las tres direcciones de análisis. ¿Por qué se requiere que se movilice el 90% de la masa? Es decir, es para que se contemple la masa de toda la masa de la estructura. Como mínimo, me solicita el reglamento que se emplee el 90%. Si no se emplea el 90%, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una masa menos del 90%? Recuerden, el cortante, el cortante es igual a la masa por la aceleración. El cortante es una fuerza. El, el cortante es una fuerza. Entonces, si esa masa que nosotros asumimos para calcular el cortante es pequeña, la fuerza va a ser pequeña, entonces la estamos subestimando la fuerza. Entonces, como mínimo el reglamento nos solicita que se movilice el 90% de la masa para poder tener un cortante representativo. De lo contrario, entonces debemos agregar una cantidad mayor de modos, contar, de garantizar que aparezca el 90%. Ahora, ¿y dónde verifico ese 90%? Por ejemplo, vamos a ver el primer modo, que en el primer modo, ¿dónde se me moviliza la mayor cantidad de masa? El desplazamiento en X, vean que es muy pequeño el numerito acá, 0.000002673. Es muy pequeño ese número. Eso es, si lo multiplicamos por 100, obtenemos el porcentaje. Sin embargo, aquí es donde se va acumulando por modo. Fíjense que este valor que está aquí es exactamente este. Lo voy colocando aquí, esta misma columna la voy a desarrollar. Por ejemplo, este valor, vamos a poner UX aquí, para que ustedes vean cómo el software desarrolla ese cálculo. U, Y y RZ. Esas son las tres. Esto es Zoom. Bien, fíjense, ¿qué hace? Este valor es exactamente esto. Este valor que está aquí es este. Y este valor que va a estar aquí en Zoom, yo estoy desarrollando los Zoom, es para que vean qué es lo que hace el software. Entonces, el primer modo, ¿qué me aporta? Para UX me aporta este valor. Para UY me aporta este valor. Y para RZ me aporta este valor. ¿Quién predomina? Vamos a colocar en rojo acá. Desplazamiento en Y. El primer modo me genera desplazamiento en Y, que es donde moviliza mayor cantidad de masa. Entonces, vamos a ver. El segundo modo sería, en UX sería este valor, es decir, el anterior más el del modo que estoy verificando. Veanlo aquí. Si lo llevamos a la misma cantidad de cifras significativas, pues entonces vamos a verlo así. Sería a 4. Ahí está. Vamos a ver. Sum UX 0.8121. Veanlo ahí, el 8121. Vamos a reducir la cifra significativa acá. Ok. Entonces, aquí simplemente hago lo siguiente. Este valor sería igual a este más este.
Veanlo acá. Este valor se parece a este, ¿verdad? Este valor se parece a este y este valor se parece a este. Es decir, que lo mismo zoom es que estoy calculando acá. Entonces, sencillo, lo demás simplemente tengo que bajarlo hasta aquí. Se van a dar cuenta. Vamos a ver qué pasó acá. No. Entonces, fíjense ahora. Tengo 0.8121. Vamos a bajar aquí. Vamos a ver qué pasa. Sería este valor más este. No. Ok, es este. Ok, véanlo aquí. Sería el anterior más en el modo que estoy trabajando. Estoy trabajando en el modo 3 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora. Clica ahorita. Aquí que está dando como un error. Ya. Déjame ver algo aquí. No, lo que pasa es que es esto. Es aquí que tengo que hacerlo. La suma. Ahí sí. Este valor sería este más el anterior. Este más este. Bien, vamos a ver, algo me está fallando acá. Sería... Ok, en definitivo, fíjense, lo que está haciendo el software es lo siguiente, me está sumando de manera acumulativa este valor más este valor. Este sería este valor más este valor. Entonces, ya en este caso, este valor sería 0.8121 más 0.017. Entonces, cuando me calculen el modal 4, se va acumulando, simplemente se va sumando, va aportando, y al final eso es lo que estoy obteniendo acá. Fíjense cómo para Zoom UX voy teniendo, primero tengo por debajo del 1% acá. Aquí tengo un 81.21 y va aumentando. Ya por aquí es suficiente para yo calcular mi cortante. O sea, ya con 5 modos es suficiente, pero solamente me es suficiente para Zoom UX y Zoom UY, que serían desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Estoy movilizando más del 90%. Eso es lo que se puede visualizar acá. Pero si me voy a Zoom RZ, tengo un 83%. Es decir, que con 5 modos todavía no me es suficiente. Entonces voy al modo número 6 y veo que tengo 93.4 acá, 93.36 acá y 93.27 aquí. Lo voy a subrayar en rojo para que lo puedan visualizar bien. Entonces, aquí sí se está garantizando que se cumpla con el 90% de la masa participativa. Entonces, con los modos que he definido, si ustedes se fijan acá, tenemos el 100%, tanto en X, como los desplazamientos en X y Y, como la rotación en Z. Es decir, que nosotros estamos cumpliendo con esta verificación. Hemos definido 15 modos, pero ya con 6 no es suficiente. Ya con los 15 estamos aportando el 100% de la masa. Y eso ocurre cuando la estructura es regular. Ahora bien, la siguiente condición que debe cumplirse
que para esto es garantizar que en el primer modo de vibración predomine lo que son la traslación y no la rotación. Es decir, en el primer modo de vibración, si tengo rotación, es decir, si en Zoom RZ es donde tengo mayor cantidad de masa movilizada, o en RZ como el primer modo, si este valor es el mayor de estos tres, pues entonces me está diciendo que está predominando la rotación en mi estructura. Y eso debe evitarse en lo posible. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún mecanismo de falla descrito para una situación así. Entonces, el primer modo y el segundo debe garantizarse que sea por traslación. Es decir, como en este caso, el primer modo, ¿qué predomina? Traslación en X. Y el segundo, vamos a ver el segundo, ¿qué predomina? Vamos a hacerlo aquí. Traslación en X, en el primer modo. En el segundo, vamos a ver cuál es más grande en el segundo. En Y, en el primer modo de Y, acá. El segundo es X, veanlo aquí. Si lo comparamos, el segundo con el segundo en Y y con el segundo en RZ, pues vemos que tenemos valores mucho menores a valor en X. Y en el tercero, sí predomina la rotación en Z. Es decir, entonces vamos a aclararlo bien. ¿En qué consiste el chequeo de la masa participativa? Ese chequeo consiste en garantizar que se movilice al menos el 90% de la masa en las tres direcciones de análisis, y esos son desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z. Véanlo acá. Entonces, ¿dónde verificamos esto? Por ejemplo, para los modos descritos acá o definidos, nosotros tenemos que se movilice el 100%. El 100%. Entonces estamos bien. Si aquí hubiera 0.80, pues entonces tenemos que agregar mayor cantidad de modos hasta que alcance el 90%. Fíjense, 1 equivale al 100%, sería 1%. No, 0.99% me da 99.99. Lo que sí le indico aquí en rojo es que ya para el modo C estamos cumpliendo. Es decir, que para los 15 modos, obviamente estaremos cumpliendo, porque a medida que aumentan los modos, así aumenta la participación de masa hasta llegar al 100%. Bien, entonces, cuando no se cumple esta verificación, debemos aumentar la cantidad de modos. Ustedes saben hacerlo en low cases, donde lo hicimos, modificando el modal. Bien, entonces, primera verificación, vamos a garantizar que se dé en esa secuencia. No importa si el primero es desplazamiento en X o desplazamiento en Y, pero que sea desplazamiento y que sea el tercero de rotación. En tal caso, si tenemos que el primero de traslación y el segundo de rotación, pues se puede trabajar. Lo que no debemos evitar es que sea este el que dé mayor para el primer modo de vibración, que predomine la rotación. ¿De acuerdo? Entonces, si esa condición se da, en vez de aumentar la cantidad de modos, tenemos que modificar la configuración estructural, porque la estructura me está rotando y ese es el mecanismo de colapso más impredecible. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, si no tienen preguntas, pues en eso consiste este chequeo. Va a caer la llamada, vamos a tomar los 10 minutos que nos quedan para el chequeo de desplazamiento máximo y desplazamiento. Entonces aquí dice Join Output. Vamos a seleccionar donde dice Displacement. Y aquí dice Story Max
over average displacement. Esta es la opción que vamos a seleccionar. Story max over average displacements. Y damos clic en OK. Repito, esta verificación la vamos a hacer en base a los cortantes estáticos SEX y SEY. Primero lo vamos a hacer para SEX. Hacemos un clic derecho. Vamos a ver. Ok, voy a cerrar esto y volvemos, display, join table. Vamos a seleccionar esto acá para que no me salga la tabla anterior. Aquí está. Miren, acá vamos a seleccionar el sismo estático en X, SEX. Y eso lo vamos a verificar precisamente para la dirección X. Veanlo acá. Ustedes dirán, pero para el sismo, hay tres sismos estáticos en X. Está el sismo puro en X, que sería sin ningún tipo de excentricidad. Está el sismo estático en X con excentricidad negativa y el sismo estático en X con excentricidad positiva. Por eso, para el piso 5 vemos ese X acá, lo vemos acá y lo vemos acá. Bien, entonces por eso se dan las tres condiciones para cada uno. Una primera condición para los 5 pisos, veanlo acá, 1, 1, 1, 2, 2, 2, esa es la segunda condición y la tercera condición es esta. Entonces, ¿en qué consiste el chequeo de la relación de desplazamiento máximo y promedio? Ya la hemos explicado. Aquí simplemente vamos a verificar cómo desarrollamos esa verificación en el software. Siempre, si tratamos el sismo dinámico en X, va a ser en dirección X. Si tratamos el sismo dinámico en Y, va a ser en dirección Y. Entonces, para el sismo dinámico en X, nosotros tenemos aquí desplazamiento máximo por piso y desplazamiento promedio. Entonces, las condiciones que nosotros planteamos en la clase anterior es, la primera sería si la relación del desplazamiento máximo sobre el desplazamiento promedio, que es el average, es menor a 1.2, ok, estamos bien. La estructura tiene un comportamiento regular. Entonces vamos a ver ese valor entre este es lo que me da esa relación. Es decir, esto que está aquí se refiere a esto. Bien. Entonces, no importa si son elásticos o inelásticos, porque al final tengo una relación adimensional. ¿Me explico? Si lo multiplico por CD, todos estos valores, de desplazamiento máximo y el promedio, al final el CD va a ser una constante, tanto para el desplazamiento máximo como para el promedio, y esa constante se elimina y va a dar el mismo valor como quiera. Bien. Entonces, olvídense de que hay que multiplicar esta parte por CD. Simplemente nos enfocamos en esta última columna, que es la relación. Para el sismo dinámico en X, en dirección X, verificamos que estos valores no excedan los 1.2, si menor o igual a 1.2. Si esa condición se da, estamos bien. En este caso, tenemos 1 punto mayor, sería 1.47. 1.147. Entonces 1.147
es menor a 1.2, menor o igual a 1.2. ¿Será esa condición? Vamos a ver, quiero escucharlo a ustedes. ¿Cuál se está dando la condición o no está cumpliendo? Cumple, profe, Está porque cumpliendo, profe, ahí cumple. no, Cumple. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nada, no tenemos que hacer ni reducción, ni modificación, ni nada. Cumple. Esa misma verificación la hacemos para, vamos a ver, para el sismo dinámico, sismo estático en Y. Veanlo acá en dirección Y. Y miren la condición, el valor mayor es de 1.083, el máximo valor. Entonces está cumpliendo también para las dos direcciones. Entonces no tenemos que hacer ningún tipo de reducción ni modificación de la configuración estructural. Esa es la condición 1. Ahora vamos a ver qué pasa con la condición 2. Condición número 2. Aquí por este lado decimos que si 1.2 es menor para valores donde la relación de desplazamiento máximo sobre el promedio sea mayor que 1.2 y menor o igual a 1.4, entonces reducimos el RD al 65%. Hacemos una reducción del RD a un 65%. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo reducimos el RD? Lo tengo en stand-by porque las reducciones se van a hacer de la siguiente forma. Para todos los casos donde no se cumplan, yo les voy a explicar cómo hacemos la reducción y dónde la hacemos en el software. Voy a terminar con este chequeo para explicarle eso. Entonces, la condición 3 es que si esa relación de desplazamiento máximo sobre desplazamiento promedio es mayor que 1.4, entonces se debe cambiar la configuración estructural. Aquí no se hace reducción del RD. En la tercera condición, esa es una torsión extrema, no se toma, no simplemente la normativa le dice cambie la configuración estructural porque no tenemos ningún tipo de idea cómo va a fallar la estructura. Y eso pasa también de la misma forma cuando nosotros tenemos el primer modo de vibración que predomine la rotación en Z del chequeo anterior. ¿De acuerdo? Eso ocurrirá, se verá en el chequeo de la masa participativa cuando esta condición se está dando. Bien, entonces, condición 1, si cumple, si es menor o igual a 1.2, pues en ese caso estamos trabajando con una estructura regular, que es nuestro caso. Fíjense que tanto para SX como SY revisamos las dos direcciones, en las dos direcciones y basado en los dos sismos estáticos y obtuvimos valores por debajo de 1.2, por lo tanto es correcto. Y si se fijan en la estructura, pues es claro que es una estructura regular, una estructura prácticamente cuadrada y con una distribución que se mantiene constante. Es decir, que no tenemos inconveniente ahí, estamos trabajando con una estructura regular.
si esa condición de ratio no se cumple y está entre a un valor mayor a 1.2 y menor o igual a 1.4, pues entonces en ese caso debemos reducir el RD en un 65%. Y finalmente, si esa condición resulta ser mayor a 1.4, pues entonces debemos cambiar la configuración estructural porque ya el reglamento no nos permite trabajar con esa torsión extrema. Bien, entonces le voy a mostrar ahora dónde nosotros hacemos la reducción del RD siempre que se dé una condición de irregularidad. Fíjense, nosotros nos dirigimos acá en Define, voy a cerrar esta ventana, Define, en Load Cases, y vamos a seleccionar, por ejemplo, para los sismos dinámicos solamente, si depende de una dirección, por ejemplo, como son el caso de la relación de desplazamiento, que la verificamos tanto para X como para Y, entonces hacemos lo siguiente. Seleccionamos S de X, modificamos, y es este valor que nosotros vamos a dividirlo entre el porcentaje que hay que reducir. Vamos a asumir que SX, revisamos para SX y hubo, o sea, no se cumplió la relación. Entonces aquí dividimos entre 0.65, que es lo que establece el reglamento, entre 0.65 y U2 entre 0.65. Ustedes dirán, pero ese valor es lo que está aumentando. ¿Y qué es ese valor? Aceleración. ¿Y para qué sirve la aceleración? Para calcular la fuerza. Y si la aceleración es grande, ¿qué va a pasar con la fuerza? Va a ser grande. Entonces, fíjense que simplemente lo que me está diciendo, se está generando torsión, pero como puede ser controlada siempre y cuando nosotros aumentemos la aceleración para poder aumentar la fuerza y en efecto poder tener secciones más grandes. Usted está asumiendo una fuerza para diseño, esa fuerza es para diseñar. Si viene una fuerza grande, tiene que tener secciones grandes. ¿De acuerdo? Para poder resistir esa fuerza de diseño, de análisis, perdón. Bien, entonces tenemos unas aceleraciones más grandes a medida que reducimos el RD, que eso es lo que le vengo explicando clase tras clase. Entonces, ¿qué pasa si no cumple, por ejemplo, el chequeo de la no ortogonalidad? Dividimos entre 0.70 y va aumentando también. Fíjense que va aumentando. Pero revisen siempre, háganlo por fuera, lo siguiente. Nuestro RD inicial es de 5.5, ¿verdad? Para el sistema de estructural de pórticos especiales. Si hice la reducción porque no cumplió la relación de desplazamiento, es por 0.65. Si hice la reducción porque no cumplió los elementos ortogonales, por 0.70. Fíjense que se están acumulando, se va multiplicando y multiplicando. Este valor equivale a que nuestro RD es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el RD? Ahí. 2.5. 2.5 en nuestro RD. 2.5. Entonces, ¿qué pasa? El RD puede bajar por cualquier otra irregularidad. Por ejemplo, el 80, si tiene reentrante, un ejemplo. Si se dan todas las condiciones que se dan. Pero nunca, nunca el RD va a ser, nunca, el RD va a ser menor a 1. Nunca. Como mínimo va a ser igual a 1. RD mínimo es igual a 1.
Por ejemplo, si tenemos piso suave, el RD nuestro de 5.5, aquí no me habla de porcentaje. Lo que me está diciendo es que si tengo piso suave, mi RD va a ser igual a que a 1.5. Si se suman cualquiera de esas irregularidades, vamos a poner estas dos, vamos a multiplicarlo por 0.65 por 0.70. A ver qué pasa. Fíjense cómo baja el RD a 0.68. Eso no. Mínimo es 1. Bien. Entonces, irregularidad por piso suave, irregularidad por relación de desplazamiento, irregularidad por no ortogonalidad. Tengo tres tipos de irregularidad donde el RD mío baja ¿a cuánto? A 0.68, pero como mínimo tendría que trabajar 1. Ahora yo les recomiendo Ok, si bajan, también. eh, dígame. Que en el caso como usted lo hizo en el programa, usted lo dividió fue por el 0.65 y el valor aumentó. Sí, no, porque aquí estoy reduciendo el RD. Ahora, ¿usted recuerda cómo se calcula ese factor escalar? El uso por la gravedad sobre el RD. Olvídese el valor que usted colocó del RD. Ahora, usted va a decir el uso es igual a 1, la gravedad es igual a 9.81 y el RD, vamos a suponer que vamos a trabajar, vamos a decir que tenemos la irregularidad de la relación de desplazamiento. Sería el 5.5 por 0.65. ¿Cuánto da? 3.575. ¿Verdad? 3.575. Eso sería los 5.5 por la reducción de 0.65. Vamos a ver. Como yo dividí ahí, este valor es 3.575. Tiene que dar exactamente el valor que está en el programa. Vamos a ver. 9.81 entre 3.575. Vamos a ver. 2.74. 2.74. Vamos a ver qué pasó ahí. Le voy a cancelar acá. Vuelvo para atrás. Modificamos. Aquí dividimos 5.5. 5.5 entre, perdón, 9.81 entre 5.5 fue que me dio eso, ¿va? 1.7836. Entonces, aquí tenía 1.3876. Si dividimos los 1.78 entre 0.65, ahí está. Ahorita no sé qué valor le di. Ese valor da 2.744. Sí, eso es. No sé en base a qué dividimos, si fue en base a lo que nos dio por acá, pero ahí está. 2.744, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando divido este valor completo entre los puntos 65, es como si estuviera haciendo esto. Dijimos que el factor escalar es igual al uso por la gravedad sobre el RD. Entonces, si divido el resultado, vamos a llamarlo esto X, si divido entre 0.65, es como si estuviera multiplicando
el RD que está abajo por 0.65, que es este valor que está aquí. Por eso va a dar siempre el mismo resultado. Ese que ustedes calcularon acá con este. Y este aquí también va entre 0.65. Bien. Entonces, fíjense. Lo vamos a dejar aquí. Nos está quedando el chequeo de la relación de cortante. Es sencillo, pero no, tampoco quiero abusar con el tiempo de ustedes. Lo vamos a dejar hasta acá. Le voy a mostrar algo ahora. Lo voy a cambiar. De hecho, vamos a verificar eso ahora. Que sería lo de la evaluación parcial. Muy bien. Ok. Miren aquí. Segundo parcial. Ya lo voy a cambiar la fecha, lo primero. ¿Por qué? Porque le voy a explicar, pero va a ser próximo sábado. Lo único que van a tener 2 horas para desarrollarlo, o hora y media realmente. No va a ser nada difícil. Vamos a leerlo acá. Dice desarrollar segundo parcial. Entre los objetivos está interpretar el chequeo de análisis y presentar soluciones cuando los mismos no cumplen. Entender la forma como el software ITA realiza los cálculos de diseño de hormigón armado empleando el reglamento del Instituto Americano del Concreto. Interpretar, comparar resultados obtenidos en el software con hojas de cálculo desarrolladas en Excel. Esos son parte de los objetivos de nuestra evaluación parcial. Y aquí está, desarrollar examen propuesto. El mismo se colgará a las 7 p.m. Revisar el tiempo de duración, es decir, para que luego no digan que se le pasó el tiempo, para que le permitan subir. Simplemente es tomar en cuenta cuál es el tiempo y prepararse para ese tiempo. Cada punto del examen tendrá un valor de 1 punto. Lo que significa que la puntuación total es basada en 15 puntos. La entrega fuera de tiempo especificado se evaluará en base a 10. Es decir, inmediatamente usted no subió el examen en el tiempo que se dispone, pues entonces está pidiendo 5 puntos. Y se va a evaluar en base a 10 puntos. El examen, como un examen, no es un trabajo para usted realizarlo, es un examen que lo van a desarrollar en el momento. No es una evaluación oral, simplemente usted va a entregar un examen, pues se va a subir en el momento que ustedes que se vayan a evaluar. Por eso así, aquí dice, se colgará a las 7 p.m. Voy a cambiar, sería a las 7 de la mañana, a las 7:45 de la mañana del próximo fin de semana. Porque para el lunes, cualquier duda que ustedes tengan, la vamos a resolver el lunes. Cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? Entonces van estudiando, van generando cualquier inquietud que se les genere, que ustedes entiendan algo que ustedes no entiendan, pues se les explicaría el lunes conjunto a la parte del chequeo de la relación de cortante, que es bastante sencillo, pero les digo que no les quiero tomar más tiempo. En 7 minutos me da. No sé si ustedes quieren verlo, pero ya sea de disposición de ustedes. Bien, entonces esperamos el lunes, no hay problema. Hemos Profesor, finalizado. tengo una pregunta. Para la parte de las hojas de cálculo de Excel de la tarea, ¿es con una estructura que diseñe cada quien? ¿Una estructura diferente o con la que usted está desarrollando? No, cada quien lo hace de manera original. Denle en formato, empiecen a trabajar su hoja de cálculo de Excel, ya para la verificación de los chequeos. Ustedes, ustedes tendrán que, bueno, ustedes tendrán que desarrollar de manera individual también esta parte.
¿Por qué? Porque a las 7:45 no creo que vayan a estar juntos en ningún lugar. O no sé si lo quieren hacer a través de la videollamada entre ustedes mismos. No tengo problemas con eso. Pero entonces en tal caso tendría que evaluarlo de manera oral. Ustedes son los que deciden. ¿Por qué? Porque si le doy un examen para que lo generen en grupo, pues ahorita va la persona que más se faja, pues es la que va a desarrollar el examen. Entonces le va a aportar punto a una persona que no está trabajando. Bien, entonces, profe, el examen será individual y la tarea también será individual. La tarea no será grupal. La tarea, aquí no hay tarea. Usted no La, tiene, la que usted, la que usted dejó para mañana lunes, que es la hoja de cálculo de Excel. pero usted la tienen, esa la iban a entregarla, ¿no? Esa hay que entregarla el lunes, Ah, que ok. era con la parte que usted Dice, dio hoy dice para que para el completarla. lunes. Esa está programada para el lunes. Sí, que era que Bueno. usted dijo que usted iba a terminar de explicar eso hoy, que era junto con la exposición que íbamos a hacer. Ah, ok, pues desarrollenla correcto para el lunes. Solamente agregarán el lunes para que se preparen para su examen lo correspondiente al chequeo de las relaciones cortantes, a menos que quieran verlo ahora y así guardar la pregunta para el lunes. Pero ya depende de ustedes, no de mí. O sea, no tengo problema en explicarle la relación de cortante ahora. Si ustedes tienen el tiempo, yo se lo explico. Si no, nos vemos el lunes. Yo no tendría problema, no sé mi compañero. Bueno, Tampoco ahí tengo problema. tendrían que levantar la manito todos. Uno que no decida, pues lo dejamos para el lunes. Vamos a ver. Pueden levantar la manito en el chat y hacernos dar cuenta quién es. Hay un compañero, profe, que se le fue la luz. Pero ¿tiene compañero de grupo acá? Sí, estoy yo, profe. Ah, bien, pues usted le explica, en este caso, que Sí, vamos con la luz. agregué. Bien, apenas la mitad han subido la mano. Ok, lo dejamos para el lunes. Hay personas que no están de acuerdo o no están presentes. Bien, lo dejamos para el lunes, no hay problema. Tengan un feliz fin de semana y desarrollen hasta este chequeo. Simplemente el lunes agreguen el que falta el que le voy a explicar el lunes. Ok, Cualquier Ah, pues, está duda, bien, gracias, profe. anótenla para que ganen los puntos que necesitan para pasar su asignatura. Yo no tengo problema en explicarle fuera del examen, cualquier cosa. Ah, pues, está bien, profe, gracias. Bien, siempre. Tengan un feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias igual, profe. Ok.